Buenas tardes, yo, Lucy Patricia González Rojas, junto a mi compañero Miguel Ángel Vargas Solano, realizaremos una presentación acerca de las funciones exponenciales y logarítmicas. Nosotros somos estudiantes del programa de Administración de Empresas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y la asignatura de la que realizaremos la presentación es Fundamentos de Matemáticas. A continuación, nuestro contenido de la presentación. Eh, Como primer punto tenemos la introducción. Como segundo punto tenemos las funciones exponenciales, que será la definición, algunos ejemplos. Como tercer punto tenemos funciones logarítmicas. Como cuarto punto tenemos leyes de los logaritmos. Y por último, la conclusión. Bueno, nuestra introducción. Las funciones exponenciales y logarítmicas tienen aplicaciones en todos los campos del quehacer humano. Son particularmente útiles en el estudio de la química, la física, la biología y la ingeniería, para describir la forma en que varían las cantidades. Y en esta unidad se examinarán las propiedades de estas funciones y se considerarán muchas de sus aplicaciones en la vida diaria. Como podemos ver en la imagen, la función exponencial está inversa a la función logarítmica. Función exponencial. Una función exponencial es aquella que la variable independiente, es decir, x, aparece en el exponente y tiene de base una constante a. Su expresión es f en función de x igual a elevado a la x, donde a es mayor que 0 y a es diferente a 1. Estas serían las condiciones de la función exponencial. El exponente x es el número real y también, como podemos ver en la gráfica, es una función creciente. Ejemplos de las funciones exponenciales. Como podemos ver aquí, en estos ejemplos ya no estamos representando la base por la letra a, sino que estamos ya representando por números. En el primer ejemplo dice f en función de x igual a 2 elevado a la x. En esta la base ya cambió, ya no es a, sino que la base es 2, el número 2. Segundo ejemplo es h en función de x igual a 3 elevado a la x. Ya la base es el número 3. Tercer ejemplo es q en función de x igual a 10 elevado a la x. Ya la base es el número 10. Y por último, el cuarto ejemplo es s en función de x igual a un medio elevado a la x. Como podemos ver, este cuarto ejemplo ya no está representado por un número entero, sino que está representado por un fraccionario, que igual también se puede representar en las funciones exponenciales. Para continuar, las características. El dominio está representado por la letra R y el dominio son todos los números reales. El dominio es el punto de partida y el contradominio es el punto de llegada. El recorrido está representado por la letra R y un más. Y el recorrido son todos los números reales positivos, que son desde el 0 hasta el infinito, pero ya en positivo, por lo menos. 0 más 1 más 2, o sea, todos tienen que ser positivos, no pueden haber un número negativo. Y en la derivada de la función exponencial, en el caso particular en el que a sea igual al número que ya la letra E está representada por los números, que podría ser 2, 6, 7, 6, de ahí en adelante los números, que sería la derivada de la función. Y f en función de x igual a x es ella misma, es la única función de esta propiedad. Como podemos ver en la parte de abajito, ahí aparece cómo se representa esta función. Integral de la función exponencial. Eso está representado por la a elevado a la x
y en función de dx igual a elevado a la 1 sobre INA más C. Esto nos dice que todas las funciones exponenciales son continuas. Cuando si A es mayor a 1, la función es creciente, como podemos ver aquí en la recta, porque es positiva. Y cuando A es menor a 1, la función es decreciente, ya que es negativa, disminuye. Bueno, las propiedades. Aquí ya podemos ver que las funciones exponenciales exp en función de x cumplen las siguientes propiedades. Las fórmulas son estas tres que están aquí. A continuación le vamos a realizar un ejemplo. Bueno, aquí está el ejemplo. F en función de 0 es igual a exp en función de 0, que da igual a 0, o sea, elevado a la 0, igual a 1. Y f en función de 1 igual a exp en función de 1. Y es igual a elevado a la 1, igual a a. Así pasan las funciones exponenciales. Siempre pasan por los mismos puntos, que sería 0,1 y 1, a. Como podemos ver en la gráfica, en la parte izquierda está el 0,1 que ya está representado y el 1, a. Esta función exponencial es inyectiva y podemos ver que es creciente. Bueno, nuestro primer ejercicio. Sea la función exponencial con a es igual a 2, definida por la función f en función de x igual a 2 elevado a la x. Bueno, para realizar nuestra gráfica, como podemos ver aquí, la función es continua en todos los números reales. Como a es igual a 2 y 2 es mayor a 1, la función es creciente, como podemos ver aquí, es positiva. Y en la gráfica aparece 0,1 en el lado izquierdo y 1,2 en el lado derecho. Y va la función creciente. La gráfica de la función pasa por los puntos 0,1 y 1,2, como lo dije ahorita. De esa forma distinguimos hacia dónde empieza a subir nuestra función, teniendo en cuenta siempre el valor de a. Así nos damos cuenta si la función es creciente o decreciente. Este sería nuestro ejercicio. Es un ejemplo de función exponencial en la economía. Y dice así, en una empresa de venta de ropa, puede notar que por cada año está perdiendo un total del 4% de sus ganancias en comparación al año anterior. La pregunta es, ¿cómo estaría la empresa en 5 años si tiene una utilidad de 50 millones? Podemos verificar que es una función decreciente, a la cual plantearíamos la siguiente fórmula. Es decreciente ya que está generando pérdidas a la empresa. Es negativo, o sea, es una problemática negativa, entonces por esa razón es decreciente. Y la fórmula es f en función de x es igual a 1 menos r, que sería la problemática. La vamos a reemplazar por la letra r. Y elevado a la x, o sea que el exponente es la letra x, donde a es igual a 50 millones, r es igual al 4%, que al pasarlo a decimal es 0,04 y x es igual a los años, donde a es el resultado del año anterior. Por ejemplo, reemplazamos términos 50 entre paréntesis 1 menos 0,04 y el exponente es el número 5. Pero entonces como tenemos que primero realizar lo que está entre paréntesis, entonces vamos a realizarlo. 1
menos 0,04 es igual a 0,96. Entonces quedaría 50 por 0,96. El exponente sigue siendo 5, que da un igual a 40,76 millones que dan de utilidad después de 5 años. Esto quiere decir que en 5 años de utilidad dejaron 40,76 millones, que serían los que les queda de utilidad en esa empresa. Bueno, muy buenas noches, me presento, soy Miguel Vargas. Ya la compañera Patricia explicó anteriormente sobre las funciones exponenciales. A continuación, yo le hablaré sobre la función logarítmica. Las propiedades de una función logarítmica tienden a ser principalmente que a tiene que ser mayor a 0 y también tiene que ser diferente a 1. Cuando hablamos sobre esta función, que es la que está relacionada en cuestión de función exponencial y logarítmica, quiere decir que la función de x siendo igual a y es lo mismo a logaritmo de base a sobre x. Cuando hablamos de x, tenemos que decir que siempre es una relación mayor a 0. Todo número real se puede reemplazar por a, en este caso la base, y la y siempre va a significar que es un exponente, hablando en estos momentos del logaritmo. A continuación vamos a hablar sobre la relación de función exponencial y logarítmica. Basándonos un poco en las comparaciones o similitudes de estas dos funciones, podemos hallar la siguiente ecuación que puede relacionarlas a ambas y pueden servir para identificar los distintos valores independientes, dando así como resultado, en teoría, la fórmula general de que y igual al logaritmo de base a con x tiene que ser igual o es equivalente a con exponente de y igual a x. Aquí seleccionando esta es la función logarítmica y esta viene siendo la función exponencial. Listo, ya pasando aquí a un ejemplo en el cual vamos a relacionar la función exponencial junto con la logarítmica. Vamos a ver en qué es lo que tiene similitud o relaciones. Estamos hablando que en una función exponencial 2 elevado a la 3 es igual a 8. Cuando lo queremos pasar a un logaritmo, tendremos que decir que el 2 pasa a ser la base del logaritmo, el resultado del anterior exponencial, el cual antes lo llamábamos una y, ahora pasa a ser el número del logaritmo, y el exponente ahora es el resultado del logaritmo, como lo estamos citando aquí, y se presenta claramente. Sobre las leyes de los logaritmos, lo cual se encuentra en el índice expuesto por la compañera Patricia. En la ley de los logaritmos abarca muchos temas, muchas propiedades, muchas reglas, muchos principios. Pero en este caso vamos a hablar de dos conceptos los cuales tienen que ver con la ley de los logaritmos. El cual el primer concepto se trata de que en esta sección se estudian las propiedades de los logaritmos. Pero estas propiedades dan a las funciones logarítmicas una amplia variedad de aplicaciones. En el otro concepto que vamos a hablar se dice que los logaritmos son exponentes. Las leyes de los exponentes dan lugar a las leyes de los logaritmos. Esto quiere decir que es algo recíproco entre la función exponencial y la función logarítmica. Siempre va a haber una relación entre sí, pero siempre la función de nosotros o el deber de nosotros es identificar qué tipo de función vamos a manejar ante los problemas. ¿Listo? En esta diapositiva vamos a citar más ejemplos en los cuales vamos a ver las relaciones entre función logarítmica y función exponencial. Tenemos como ejemplo el logaritmo de base 10, el cual es logaritmo de base 10 de 100.000 es igual a 5, que cuando lo pasamos a una función exponencial viene siendo de 10 elevado a la 5 igual a 100.000. Pasando al siguiente ejemplo, estamos hablando del logaritmo de base 2 de 8 es igual a 3. Este ejemplo lo vimos en el anterior diapositiva, lo cual quiere decir que es lo mismo a 2 al cubo es igual a 8. Cuando estamos hablando de unos valores independientes que no hemos logrado hallar, los podemos reemplazar de la siguiente manera. Logaritmo de base 5 de s
es igual a r. Esto lo podemos tomar, si queremos, reemplazando términos como en este logaritmo anterior mencionado. Porque a la hora de pasarlo a la forma exponencial sería prácticamente lo mismo reemplazando valores. 5 elevado a la r es igual a s. Bueno, a continuación vamos a hablar de un logaritmo especial o específico en el cual estamos hablando en este caso del logaritmo natural. El logaritmo natural es un logaritmo cuya base es el número e. Al referirse al número e, es un número racional cuyo valor se le da de 2,7182. Para hacer un ejemplo o una comparación, también podremos hablar de un pi. El número pi se sabe que es el 3,1416. Asimismo se caracteriza el número e. El logaritmo natural se puede notar como in en función de x, como logaritmo e de x y en algunos contextos como logaritmo de x. Vamos a hablar sobre otra propiedad de los logaritmos, los cuales en este caso el logaritmo de la base 10. En matemáticas se denomina como un logaritmo decimal o logaritmo común, cuya base siempre va a ser el 10. El exponente siempre va a ser elevado a la 10 y para obtener dicho número se suele denominar como logaritmo de 10 en función de x. Los números de este sistema o los ejemplos siempre tienen que ser enteros, los cuales vamos a denominar de la siguiente manera. Logaritmo de 10 a la 1 siempre es igual a 0. Logaritmo de 10 sobre 10 vamos a ver en 1. Para tomar un poco como ejemplo, siempre el logaritmo de 10 no va a cambiar. Pero a la hora de tener la base, el resto de la base, acá estamos viendo que 1000 tiene 3 ceros, entonces el resultado va a ser 3. Ahora pasándolo un poco a lo decimal, logaritmo de 10 sobre 0,1 va a dar menos 1. Y así sucesivamente nos vamos a ir sobre los siguientes decimales. En este caso hablamos del logaritmo de base 10 de 0,001, como hablamos en el anterior ejemplo. Acá representamos 3 ceros, entonces el resultado va a ser 3, pero en este caso, como hablamos de decimales, va a ser negativo. En este caso vamos a hablar sobre la regla de los logaritmos, o también llamados propiedades de los logaritmos. Como regla principal siempre vamos a hablar sobre la que se compara a la función exponencial, lo cual es logaritmo de base b de a igual a n. Recordamos que si lo pasamos a función exponencial sería b exponente de n igual a a. Entre otros ejemplos está el logaritmo de la unidad, que trata sobre que todo logaritmo con base complementada al 1 va a dar resultado de 0. Ahora, el logaritmo de la misma base siempre dice que un logaritmo de base b sobre la misma b va a dar un resultado de 1. Cuando hablamos del logaritmo de producto, se quiere decir que el número del logaritmo, sin cambiar la base, se está multiplicando dentro de sí, lo cual quiere ser equivalente a que el logaritmo en este caso de base b de a más logaritmo de base b más c es igual a esta ecuación anteriormente mencionada. Cuando pasamos un poco al logaritmo de la potencia, queremos hacer acá una anotación, porque en el siguiente ejemplo que vamos a mencionar ahorita vamos a tomar esa propiedad. El logaritmo de la potencia trata de que siempre que el logaritmo de base b de algún número base que tenga un exponente va a ser reemplazado por ese exponente multiplicado al logaritmo de base b de esa base. Bueno, en este caso ya vamos a hablar de los ejemplos de función logarítmica. Vamos a hablarlo sobre una empresa de cultivos piscícolas, ya que puede ir orientado más a la economía. En la descripción del problema vamos a hablar de que una variedad de peces fue introducida en el agua de una empresa. Se estima que cada 4 meses esta población se duplica. El cultivo de esta empresa inicia con 100 peces. Vamos a hablar sobre valores independientes de t igual a tiempo y p igual a peces. Para hacer la función logarítmica en relación a
este problema vamos a hablar de que siempre tiempo va a ser igual a 4, lo cual se reemplaza por la cantidad de meses, y vamos a hablar logaritmos de peces a buscar sobre 100, que es el cultivo inicial, y sobre el logaritmo de 2, que eso viene siendo de la fórmula natural. A continuación vamos a presentar las preguntas de los problemas. Dice, primera pregunta, ¿en cuánto tiempo el cardumen o el cultivo crecerá a 1,5 millones de peces? La otra pregunta será, ¿cuál será el tamaño del cardumen o del cultivo de aquí a 2 años? Bueno, a continuación ya vamos a plantear la solución a los problemas planteados en la anterior diapositiva, lo cual se dice que queremos saber en cuánto tiempo nos demoramos para saber si el cultivo da un total de 1.500.000 peces. Para esa primera ecuación vamos a hacer este planteamiento, que se trata sobre tiempo es igual a 4 meses por el logaritmo que queremos solucionar. En este caso queremos saber cuánto se demoran los 1.500.000 peces sobre 100, que es el cultivo inicial. En la fórmula siempre se va a aplicar es que se divide sobre el logaritmo de 2. Al hacer la división principal entre los paréntesis, nos damos de cuenta que se puede simplemente simplificar, es decir, se eliminan ceros y ese puede ser el resultado del primer logaritmo. Entonces, tiempo es igual a los 4 meses por el logaritmo de 15.000 dividido logaritmo de 2. Esto lo planteamos en la calculadora, lo cual nos va a dar el resultado de que t es igual a 549. Pero como estamos hablando en este caso de que tiempo se relaciona en meses, entonces decimos que este requiere de 55,49 meses para que el lago pueda tener 1.500.000 peces. Ya pasando a la segunda problemática, queremos saber es cuántos peces puede producir en cierta cantidad de tiempo. Entonces, al tener la incógnita de peces, vamos a invertir valores. ¿Qué quiere decir con invertir valores? Que entonces planteamos la fórmula principal, que es el tiempo que queremos, que es 2 años, en este caso como hablamos de meses, lo equivalemos a 24 meses. Seguimos con la misma fórmula de 4 meses. Tenemos la incógnita de la cantidad de peces que queremos saber cuánto se demora, sobre los mismos cultivo inicial, que son 100 peces, y el logaritmo de la fórmula, que es logaritmo de 2. ¿Qué quiere decir con invertir valores? Que ahora pasamos a que todo lo que tuvo que ver con este logaritmo de 2 ahora pasó aquí, como acá está dividiendo, aquí pasa a multiplicar. Y lo mismo pasa con el término del 4, que aquí está multiplicando, ahora lo pasamos a dividir. Entonces quiere decir que 24 meses por logaritmo de 2 ahora va a ser dividido de 4. Y esto va a ser el resultado de logaritmo de la incógnita de peces sobre 100, que es el cultivo inicial. Entonces a la hora de dividir vamos a hacer o simplificar 24 sobre 4, lo cual nos da un resultado de 6. El logaritmo de 2 todavía no se ha tocado, entonces seguimos desarrollando la misma fórmula. Ahora vamos a, como hablábamos en el anteriores diapositivas, vamos a aplicar el principio del logaritmo de la potencia. ¿Qué es el logaritmo de la potencia? Que este logaritmo, para que dé igual, como aquí está multiplicando, queremos saber en logaritmo de potencia si es válido. Entonces, al ser válido, quiere decir que el 6 por logaritmo de 2 tiene que ser igual a logaritmo de 2 elevado a la 6. Es allí donde aplicamos de esta manera un poco inversa, pero aplicamos el principio del logaritmo de potencia. Entonces aquí es lo mismo que estamos diciendo. Como acá está multiplicando, aquí ahora pasa a ser un exponente. Logaritmo de 2
con exponente 6 es igual a logaritmo de incógnita de peces sobre 100. Ahora, ¿qué pasamos a hacer? Como tenemos acá logaritmo, vamos a simplificar logaritmo acá y logaritmo acá para saber cuál es el resultado exacto de la incógnita de peces. Entonces seguimos con 2 con potencia de 6 va a ser igual a la incógnita de peces sobre el cultivo inicial. Ahora, para que solamente quede despejado la incógnita de peces, vamos a pasar este 100, que es el cultivo inicial, aquí está dividiendo, ahora lo vamos a pasar a multiplicar. Entonces quiere decir que 2 elevado a la 6 multiplicado por 100 es igual a su cultivo de peces que queremos saber el resultado. En este caso es la incógnita. Entonces, 2 elevado a la 6, ¿cuánto es? 2 elevado a la 6 da un total de 64. ¿Por qué? Porque vamos a multiplicar 2 por 2 es igual a 4. 4 por 2. Aquí ya llevamos un exponente de 2. Para hacer el exponente de 3, queremos decir que 4 por 2 va a ser igual a 8. Ya ahí estamos reemplazando el tercer exponente. Y para saber cuál es el cuarto exponente, vamos a hacer 8 por 2 igual 16. Y así sucesivamente vamos a escalar hasta el exponente 6. Lo cual va a dar un resultado de 64. Lo cual lo multiplicamos por 100. Lo que nos va a dar 6400. Eso quiere decir que ese es el resultado de la cantidad de peces en 24 meses o 2 años dado este caso. Bueno, en conclusión, las dos funciones de gran importancia en matemática, la función exponencial y la función logarítmica, hasta ahora los exponentes fueron introducidos en matemáticas para dar un método corto que indicaran el producto de varios factores semejantes. Y con ese propósito, solo se consideraron inicialmente exponentes naturales. Todo el estudio realizado en el trabajo de las potencias de base real verá que ha sido dividido en varios casos. De acuerdo con la clase exponente, un número entero, racional, en general un número real, el número E llega por primera vez a la matemática de forma muy discreta. Sucedió en 1618 y estos temas, maravillosos temas, nos ayudan mucho para realizar nuestras labores, o sea, nos ayuda mucho en la administración, ya que con esto podemos ver si una empresa va bien o si va disminuyendo las ganancias, o sea, nos podemos dar cuenta de muchos factores. Que nos ayudaron a la realización de nuestro trabajo. También utilizamos libros y pues más que todo nos enfocamos fue en este libro que fue donde sacamos la mayor parte de la información. Muchas gracias.